Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Hola, ¿qué tal? Vamos a darle de una vez a un episodio nuevo de Renglones luminiscentes. Vámonos a un entendimiento alrededor de High Life, la película de Claire Denis protagonizada por Robert Pattinson, ciencia ficción pura y dura que vamos a desenmarañar para todos ustedes en este episodio en donde, ya lo saben, ligamos literatura y cine. Vámonos con nuestras invitadas y entramos de lleno al tema. Hola, yo soy Jessica Oliva, alias Penny Oliva en las redes sociales. Soy editora en jefe de Cine Premier, me pueden leer ahí. También me pueden escuchar en el programa de crítica de cine Mi Cine Tu Cine, en el podcast de Filmsteria y pues ahí a donde me inviten, ahí voy. Hola, soy Gabriela Damián Mirabete. Yo soy escritora, primordialmente de ciencia ficción y de fantasía. También colaboro en la revista Cine Premier y recientemente gané el premio James Tiptree Award, que es un premio que se le da a las obras que contribuyen a expandir la noción y el conocimiento sobre el género. O sea, es un premio de ciencia ficción feminista. Y pertenezco al Cúmulo de Tesla, que es un colectivo de arte y ciencia en el que estamos varias personas que hacemos literatura, artes plásticas y también ciencia. Ahora sí, vamos directo a la conversación sobre High Life, una película que estrena ya en estos días en la Ciudad de México y que creo que todos los interesados en el cine, en la ciencia ficción, en el drama, en el sexo, deberían de ir a ver. Saraí Campech, mil gracias por estar de nuevo en este Renglones luminiscentes en Cine Garage y en Puentes. Gracias por estas ideas, gracias por estas convocatorias que me hacen tan feliz. No, gracias a ti, querido Eric, por siempre aceptar las ocurrencias. Y gracias a Aranza, que fue quien dijo, oigan, ¿y si hacemos un programa de High Life? Ajá, y de repente era de, bueno, pero el libro, o sea, pero no, es un guión, no es un libro. No hay libro. No, bueno, es que hay mucho de qué hablar, que está vinculado a la esencia de este programa, que tiene que ver con los libros y con el cine. Sí, la gente que no nos conozca, y se lo digo a Penny y a Gabriela, este programa, Renglones luminiscentes, está dedicado a relacionar literatura y cine. No necesariamente hablando de películas que surgieron de una novela, sino cualquier pretexto que nos salga del codo, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ¿por dónde quieren empezar? High Life, ciencia ficción. Gaby, Penny, mil gracias por estar aquí. ¿Por dónde arrancamos una película tan sabrosa y al mismo tiempo tan complicada? Por la ciencia ficción, por la película en sí. ¿Cómo quieren empezar a platicar sobre ella? Sobre Claire Denis, no sé. Se puede por muchos lados. Como que yo empecé a pensarla un poco a raíz del término ciencia ficción porque ella misma, me llamó la atención que Claire Denis, ella misma niega o no le gusta cuando describen a su película como ciencia ficción. Sí. Y me llamó como la atención porque pues me da la impresión, ella dice que es una película de prisión, más bien. Sí. Que también es cierto. Pero me puso a pensar, ¿no? De cuál será como esta reticencia. Yo creo que tiene que ver mucho con que lo que a ella no le encanta, quizá, es que el término ciencia ficción es un término que en mucho del imaginario colectivo masivo en cine trae, o sea, el imaginario colectivo usa ese término para reducir las cosas. Bueno, o le trae al imaginario colectivo muchas reducciones, que a lo mejor es lo que a Claire Denis no le encanta, ¿no? Como en esta ciencia ficción de espectáculo convencional, ¿no? Que nos trae a la mente, porque son las películas que se vuelven pues más masivas, son más notorias, etcétera. Y esta de hecho creo es una película que le ha dado también como bastante notoriedad a Claire Denis o a su filmografía, porque además está protagonizada por Robert Pattinson, es el espacio, es etcétera. Entonces en inglés, ¿no? Su primera película en inglés. Entonces, como que ahí también hay varios factores, pero sí me puse a pensar en cómo
cómo también ha sido complicado incluso hasta para ella describirla o referirse a estas herramientas que la película sí usa de la ciencia ficción, que a ella también tiene como estos problemas, ¿no? Me llamó mucho la atención. Porque por ahí podríamos empezar a decirle a la señora Denis, tranquila, la ciencia ficción sí está vista así en últimas fechas, pero ha tenido manifestaciones gloriosas en el pasado que harían de su película algo digno de guardarse en un museo. Porque la ciencia ficción sí es eso, y son balazos, y son, ¿sabes?, luces láser y naves que viajan a la velocidad de la luz. Pero la propuesta de la ciencia ficción va más allá de todo eso. No sé qué opinas. Sí, es anterior al cine. Es anterior al cine, sí. Sí. Gaby nos podrá decir. Yo creo que ese estigma no es único en el cine, y de hecho es súper, súper recalcitrante en la literatura. O sea, la ciencia ficción tiene un estigma que, la verdad, yo me siento orgullosa de ese estigma. O sea, a mí me encanta decir que soy una escritora de ciencia ficción precisamente porque hay varias razones por las que sí es conveniente pensar a la ciencia ficción en los márgenes y no en el centro de nada. La ciencia ficción es un género tremendamente experimental, tremendamente marginal, que suele hacer muchos tipos distintos de personas en las periferias de la cultura, ¿no? En la literatura, en el cine, actualmente pues ya en los videojuegos o incluso en la música. No sé, Björk o Janelle Monáe son mujeres que hacen ciencia ficción dentro de su disciplina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí está como esta cosa del estigma en torno a la ciencia ficción que viene de justamente esta especie de democracia que existe en la creación de obras de índole especulativa o que mezclan premisas científicas con la ficción. Pero sí es un poco también, o sea, al mismo tiempo que me entusiasma esta cosa inacible y que nadie puede realmente decir qué es la ciencia ficción y que eso la mantiene viva y que eso la mantiene vigente siempre, no importa que sea 1920 y Fritz Lang o 2019 y Claire Denis. También me molesta que alguien tan adorado como la querida Claire Denis o alguien tan talentoso como Ian McEwan en el terreno de lo literario, por ejemplo, sientan la necesidad de desenmarcarse. De salirse. De salirse. ¿Por qué? Porque es como sí, préstame tus juguetes, pero no voy a admitir que jugué con ellos, aunque los juguetes me den proyección, me den posibilidades narrativas que no tendría con ningún otro género, que me den una capacidad de asombro y una manera de pensar las cosas y pensar lo humano que ningún otro género me daría, pero no lo hago en clave de ciencia ficción, ¿eh? Todo esto se me ocurrió a mí. Entonces sí es como, no, esto es una tradición, son dispositivos narrativos, son formas de pensarnos como especie, como cultura, como planeta, etcétera, que llevan muchísimo tiempo surgiendo aquí y allá. En México, por ejemplo, la península de Yucatán fue como el lugar donde explotó todo, ¿no? Donde a un monje se le ocurrió el primer cuento de ciencia ficción inspirado, pues en... Es el que va a la luna, sí, ¿no? Se encuentra con los antíctonas. Sí. Bueno, es que, a ver, cayó ahí algo también, ¿no? Claro, o sea, sí. Está irradiando. Ahí tiene lo suyo. Entonces sí hay como una especie de necesidad de hacerlo precisamente porque se ignora lo que la ciencia ficción le ha dado a la cultura, que ha sido muchísimo. Desde 1984, La máquina del tiempo, o sea, todo George Orwell, todo H.G. Wells, todo Stanley Kubrick y todo Ursula K. Le Guin, Joanna Ross, es decir, hay un montón de, bueno, y Mary Shelley, por favor, o sea, ¿no? Que es un poco la culpable de que pensemos a la ciencia ficción en términos modernos o como lo pensamos actualmente. Hay como un desconocimiento de toda esta tradición y entonces se piensa a lo mejor que ciencia ficción es Star Wars o es Avengers en términos mucho más contemporáneos, pero también se ha pensado esto mismo respecto a los productos populares de su época. Es decir, yo no hago ciencia ficción porque no hago Barbarella, ¿no?
en su momento dado. Yo no hago ciencia ficción porque no hago Metrópolis, a pesar de que es una obra maestra o que con el tiempo demuestra que es una obra maestra. O sea, esta necesidad de jugar con estos juguetes, pero de no sufrir las consecuencias de la estigmatización, que es permanecer en la oscuridad, que no te tomen en serio, que no te den los grandes premios, pues no es un precio que se quiere pagar. Y eso a mí me sigue pareciendo muy injusto. Y además, de alguna manera... Justo con la ciencia ficción. Totalmente. Sí. Y se les priva la posibilidad a creadores y creadoras de todo tipo de ver que la ciencia ficción puede llegar a esos niveles. Es decir, al no considerarse ciencia ficción, las obras que son de una manufactura impecable, de una propuesta estética innovadora e interesante, se piensa entonces que se mantiene en la mediocridad, cuando en realidad no es así, ¿no? Entonces eso es como... ¿Qué habría pasado? Creo que, bueno, yo también vi la entrevista que Claire Denis y Robert Pattinson dieron cuando presentaron la película en el Festival de Nueva York, y decía justo lo mismo, ¿no? No estoy segura de que mi película sea de ciencia ficción, pero yo quería al mismo tiempo hacerle sentir a la gente que estos personajes están en la prisión más profunda del universo, una de donde definitivamente no se puede uno escapar. Y yo decía, señora, pues es que justo porque los manda al infinito, que la ciencia ficción le está dando, como dice Gabriela, las herramientas para que nosotros pensemos eso sin que salga un título y nos diga la última prisión del mundo. Exacto. No, además de que también, como en términos más prácticos, ella decía, ¿no? Que no le parecía tampoco que fuera ciencia ficción porque ella no estaba hablando de nada que no existiera. Yo no estoy tan segura que tengamos la tecnología para ir al hoyo negro cercano de nuestro mundo, que es lo que hacen los personajes, van como en una misión suicida. Tampoco. Entonces, más bien, a ella no le gustó esto, no quería que la redujeran a la concepción que, o sea, como que un poco delataba la concepción que ella tiene de la ciencia ficción, más bien, ¿no? No sé si habría sido en cuestión de promover la película, decirle a la señora Claire Denis, no digas que es ciencia ficción. No, hacerle como hacer lo mismo que hizo, bueno, no lo mismo, pero algo parecido en nuestros tiempos, lo que hizo Tarkovsky con Solaris. O sea, Tarkovsky lo que hizo fue, la ciencia ficción que he visto yo que viene de Occidente no solo es ultra burguesa, que lo es, sino que pues no me cuenta nada. En consecuencia voy a hacer una película de ciencia ficción con profundidad y con sustento, que es lo que creo que Claire Denis acabó consiguiendo. Una película de ciencia ficción con unos subtextos riquísimos que se los da justo la ciencia ficción, ¿no? Entonces, por ahí ya nos quejamos. Sí es ciencia ficción. Señora Claire Denis, le vamos a mandar un mensaje desde aquí. Su película es una gran propuesta de ciencia ficción. Y no está mal. Y no está nada mal. Nos encanta. Nos encanta que sea una prisión, como lo es Alien 3, que... Alien 3 se llama, ¿no? Así, Aliens. Aliens es la 2, Alien 3. Pero bueno, es otro tipo de prisión. No me voy a salir de ese tema porque luego Alien también es muy, muy controversial. En consecuencia, es una película muy profunda. Muy, muy profunda. No, y además yo creo que toda la cantidad de subtemas y cuestiones que trata, cualquier otro género no lo hubiera permitido, ¿no? O sea, la paternidad, la culpa, la seducción, pero también esta prisión, pero también una especie de arca, ¿no? Sí, la desolación. La paternidad, o sea, son muchas cosas ahí que están mezcladas, pero que la forma en la que las presenta hace que te lleguen así de ¡po! ¿No? A que si lo hiciera con un drama, dirías, bueno, eso es lo mismo de siempre, ya lo vimos, ¿no? Sí vimos todos la película, ¿verdad? Sí. Todas vimos la película. Okay. No, nomás para saber qué tan lejos puedo llegar en mis apreciaciones, que Penny sabe son muy, muy viajadas. Sarai también. Como High Life. Como High Life. El personaje de la doctora. Es una especie de científico. La científica loca. Es una científica loca que es un elemento central en la ciencia ficción. Una mujer poderosa. Una mujer poderosa que sabe que los demás la ven como una bruja, porque ella misma lo dice. No sé que me ven como una bruja, pero aquí la del cerebro soy yo. Que el cerebro esté un poco torcido es otra historia, pero la que sabe todo lo que está pasando es ella. Creo que es mi personaje favorito.
Porque además te da como una sensación, es como un cambio muy radical de la última película que hizo Juliette Binoche con Claire Denis, que es, en inglés es que Let the Sun Shine In. Let the Sun Shine In. Es una historia ahí de amor medio quirky y eso, pero aquí, o sea, como que sí nos da como un cambio brutal Juliette Binoche, y creo que hay una escena ahí en un cuarto muy peculiar, que tiene una belleza también salvaje, que creo que es un lado de Juliette Binoche que no habíamos visto tampoco. Es erótica, es salvaje, pero también al mismo tiempo bella, y también se concentra mucho en el cuerpo, que es algo que Claire Denis hace mucho, ¿no? Sí. Y es que eso es lo que hace Claire Denis como en esta película, darle como este toque sensual o sensorial de cuerpo al espacio, en este caso. Y que además eso es, por ejemplo, una de las cosas que a mí también me fascinaron de la película, porque precisamente, y creo que sí tiene que ver con el hecho de que Claire Denis es una directora, es decir, que es una mujer que pasó por las revoluciones del pensamiento feminista durante el siglo XX y que tuvieron todo que ver con el cuerpo, ¿no? Y con el cuerpo femenino en concreto, es algo que en las historias del espacio pues no está. Es una cosa como muy aséptica. Porque también las historias del espacio están muy dominadas por hombres. Claro, están totalmente masculinizadas. Son masculinizadas, más enfocadas en el qué sucede que en el cómo o cómo lo muestro, ¿no? Que es como, sí, como una masculinización del relato, de cierta forma. Exactamente, y además, sí, o sea, el foco está en otras cosas, ¿no? Entonces, aquí lo que es muy conmovedor de ver y por lo que es muy emocionante el trabajo de una directora tan centrada en la fisicalidad y en representar al cuerpo de una manera muy bella y al mismo tiempo como muy sin tenerle miedo a las miserias del cuerpo, como dirían, no sé, como diría, por ejemplo, Francisco González Cruzí, ¿no? Que tiene un ensayo fabuloso sobre la grandeza y la miseria del cuerpo humano, ¿no? Que habla desde, no sé, la gestación hasta, pues, por dónde sale lo que tiene que salir, ¿no? O sea, esta clase de matices que tiene hablar o abordar el cuerpo. Me encanta que Claire Denis precisamente lo representa con muchísima naturalidad, muchísima belleza, y también hay un extrañamiento muy interesante, ¿no? Que eso la pone dentro del saco de las autoras de ciencia ficción, que lo hicieron muy bien, por ejemplo, bueno, la misma Mary Shelley lo hizo, ¿no? Al hablar de estos pedazos de cadáver, ya desde ahí está esa simiente. Pero, por ejemplo, durante los años 70, con la ciencia ficción feminista, el cuerpo fue la gran preocupación de la ciencia ficción de esta clase, ¿no? Entonces, ver a la leche materna, al semen, al sudor, incluso que se hable, ¿no? De los desechos, cuando le está diciendo a la bebé Robert Pattinson, ¿no? Así, voy a reciclar tu caca, bebé, ¿no? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos? Y, o sea, estas cosas que finalmente son la vida y que finalmente son como una de las aportaciones culturales más importantes que hemos hecho las mujeres, abrir el tema del cuerpo al arte y considerarlo como también algo digno de ser representado, es una de las cosas que a mí más me entusiasmaba ver y que ahí está, ¿no? Sí. O sea, esta belleza del cuerpo que vemos en Beau Travail, por ejemplo, y que de repente aquí en High Life está sublimada por la idea del arca de Noé que mencionabas tú, ¿no? O sea, como que también es algo que me parece muy emocionante, y sin ella saberlo, se inscribe en esa tradición, ¿no? de escritoras de ciencia ficción que abordaron muchísimo el cuerpo y qué le pasaría al cuerpo en el espacio. Esas eran las historias que contaba el feminismo de la ciencia ficción feminista de los 70. Bueno, contaban muchísimas otras cosas, pero desde luego que sí estaba esta... Por ejemplo, hay un cuento muy bello de Anne McCaffrey que se llama La nave que cantaba, que es una especie de cyborg. O sea, la nave es al mismo tiempo el cuerpo de una mujer que nació con muchísimas malformaciones, incluso es un cuerpo mutilado y que tiene... es un cuerpo como muy amorfo y está fusionado con la nave misma. Entonces la nave es el cuerpo de esta mujer. Y es un cuento muy bello porque es un cuento feliz. La nave
la nave canta, por eso se llama así, y es la voz de la mujer. Y todo el mundo la felicita por ser un gran cerebro para conducirlos a través del espacio, ¿no? Eso es un cuerpo capaz de contener otros cuerpos, que, bueno, también está ahí la cosa, claro. La metáfora del vientre y la maternidad y Pero sí está justamente como una de las preocupaciones pues más originales y más de volarnos la cabeza de la ciencia de ficción de esa época, ¿no? Escrita por mujeres en concreto. Y está, perdón, pero está increíble que te pongan esto en la mesa en tiempos como los que corren, ¿no? De conciencia y de respeto y de desde, a ver, la copa menstrual, por ejemplo, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que al final van relacionadas y que una película te puede llevar a eso y más. Sí, y que además están muy ligadas con la realidad, porque, por ejemplo, la caminata espacial que se iba a hacer hace unos meses, que no se pudo hacer porque no había trajes de la talla de las astronautas. O sea, ahí vemos que sí importa contar relatos que no estén enteramente masculinizados, ¿no? O sea, a través de la ciencia ficción, si vemos cuerpos femeninos en el espacio, es posible que tal vez contemplemos la posibilidad de hacer un traje espacial que sí le quede a quien va a caminar ahí, que no nada más es un hombre, claro. ¿no? Entonces, se tuvo que cancelar esa esa caminata, yo ya pensando en la cabalgata. Luego la hacemos. Pero sí, se tuvo que cancelar porque no había trajes disponibles para las astronautas, les quedaban grandes. Y eso es algo como, es una condición indispensable de seguridad, ¿no? Y no se piensa en los cuerpos de las mujeres cuando pensamos en seguridad. Ya sabemos que los crash test dummies, por ejemplo, pues son hombres. Claro. Todos son del tamaño mujeres, de un hombre. Exacto, sí, del peso. Del peso. Muchas mueren porque no se hacen pruebas adecuadas para sus cuerpos. Para sus cuerpos. Y en el caso de High Life, por ejemplo, el que quede él con la niña, o sea, con una hija y... Sí, pues es que y creo enfrentarse que a todo eso que regularmente las mujeres hacen, que, o sea, eso también es muy fuerte, ¿no? No le estamos echando a perder nada a nadie porque esto se sabe desde el principio. Sí, eso te lo dices desde el principio. Que tiene o sea, justo la metáfora es, o sea, como que siento que todos tiene como muchas lecturas. Obviamente High Life es todo un trip mental, pero esa parte de la paternidad me parece que la extrapola como a niveles cósmicos en el sentido de que todos somos un poco monte, teniendo hijos flotando en el espacio camino a la nada. Todos en la Tierra somos él, ¿no? Porque estamos viviendo como... pues enseñándoles a nuestros hijos, pues no sé a dónde vamos, pero yo te doy de comer. Claro. No, un poco. Entonces creo que también esa parte también me gustó mucho de... O peor. Esta falta de futuro, porque por lo regular en la ciencia ficción mainstream cinematográfica siempre tiene que ver, siempre hay una sensación de futuro, de un mirar hacia adelante, ya sea porque la película está concentrada en la tecnología de punta y cómo estamos haciendo eso, o estamos yendo al espacio para expandir nuestros horizontes, ¿no? De alguna forma, buscando un planeta para la humanidad, lo que sea. Y aquí en High Life no. O sea, es una ausencia de futuro absoluta, ¿no? Y de pasado también no sabemos nada de los personajes. O sea, es estar flotando en la nada. Es un esbozo, ¿no? Sí, o sea, yo sabemos pensé, lo que hay que saber así para como que... pintado así como la conquista. Pero no sabemos ni siquiera de dónde viene, porque no sabemos en qué estado está la Tierra. O sea, eso no le interesa a Claire Denis. O sea, no sabemos si hay gente en la Tierra, si esa energía que necesitamos para el hoyo negro la necesita la Tierra porque está en crisis. O sea, realmente no sabemos mucho ni de dónde viene ni de a dónde va. Es como un puntito flotando solo en el universo. Entonces eso también me pareció como interesante. Y que la nave esté sucia, desvencijada, llena de cosas, sangre, que eso sale completamente de lo que hemos visto, para no ir más lejos, la película de Cuarón. Sí, todo es tan limpio, todo el mundo está tan presentable siempre en el espacio. Yo lo anoté, o sea, a la hora de ver la película yo dije, estos son los niños del hombre, pero dirigidos por una hechicera. O sea, hay una hechicera dirigiendo la nave, pero es la misma historia de los niños del hombre. O es Peter Pan. Son los niños perdidos. También. Porque parte de la idea de la película es que se están haciendo experimentos de fertilidad con las personas que están en esta nave, encabezados todos por una hechicera. Ella es la que está experimentando con ellos. Se subraya mucho esta sensación de no futuro, sabiendo y teniendo enfrente de ellos al hoyo negro al que se van dirigiendo. O sea, sí acaba siendo muy
simbólico el hecho de que esta nave, ahora regresamos al tema de las chicas, es de que esta nave esté buscando el futuro de la Tierra o su propio futuro en un hoyo negro en donde sabemos que no hay ningún tipo de futuro. O sea, sí es como... Sí. Más, o es lo que nos han dicho. O es lo que nos han dicho. Y es ahí donde yo iba a poner la pregunta sobre la película. Más allá de compararla con muchas otras que creo que se puede hacer después o en otro programa o al rato. Es una película muy de atmósfera. Esa atmósfera, con todo lo que pasa, sé todo lo que ocurre ahí, es dramático, es trágico en muchos sentidos, pero no sé si acaba siendo una película feliz a final de cuentas. Esa es mi pregunta. ¿Es una película feliz o es una película que deja abierta la gama de sentimientos para que cada quien escoja uno y se vaya a su casa? A mí me parece que es una película incómoda. Y es muy incómoda. Muy incómoda y tiene, desde luego, sí momentos como muy gozosos. O sea, sí hay... Sí. Escuchaba yo a Claire Denis hablar de cómo este proceso de escritura que ella tiene con sus historias y los guiones. Y me llama la atención que se parece, bueno, a lo que a mí me pasa cuando escribo una historia, ¿no? Por ejemplo, que es como una escena que ella puede ver y puede, de la que puede derivar toda la narrativa. Y lo primero que ella vio fue al jardín y al bebé con Robert, bueno, no Robert Pattinson, pero sí con... Al personaje. Con el padre, ¿no? Y a mí me parece que ahí justo, que además es como la imagen que acompaña todas las entrevistas y toda como la mayor promoción que se hace de la película es como la carita de Robert Pattinson viendo al bebé, que es una cosa muy bella, es una imagen extraña precisamente porque no lo vemos, o sea, no es frecuente ver imágenes de una paternidad en el espacio, mucho menos, ¿no? Ya, para empezar. Pero creo que sí, esta cosa inusual del cuidado, que es otro tema de la ciencia ficción feminista, la ética del cuidado, ¿no? O sea, quién cuida y cuánto tiempo y a quién y por qué, ¿no? Y aquí, desde luego, está extrapolado porque pues, es una historia claro. Efectivamente en la que no hay futuro, que se parece mucho pues, al presente de la Tierra, ¿no? Sí. Donde el calentamiento global ahí estamos, ya estamos ahí. Cocinando a fuego no tan lento. Y entonces, como que sí, a mí me parece que está esta parte luminosa que es con la que empezamos o nos adentramos a este mundo de Claire Denis, el universo de la película. Pero por otro lado, pues están todas las implicaciones que tiene que estos dos seres estén solos en esa nave, ¿no? Y que tiene que ver con los relatos originarios bíblicos y tabús y demás. Claro, ¿no? que hay un tabú ahí gigantesco, ¿no? No, la escena de cuando ella Sí. se está durmiendo con él y que le dice, regrésate a tu cama, y le dice, no, es porque es incómoda. Claro. Y ves la sangre y dices... Y es que si son los dos, o sea, si en este Perdón. relato ellos simbolizan al último hombre y a la última mujer, o el primer hombre o la primera mujer, pues ahí hay un tabú gigantesco, ¿no? Sí. Sí. Que también Claire Denis pues aborda como siempre. De nuevo, el hecho de poner ese tabú en la mesa nos hace pensar en un futuro o en un final de algo. ¿Es una película feliz? Yo insisto. No, yo no creo que sea ¿Tú feliz. no crees que sea una película feliz? Yo creo que te está, sí, diseñada, como dice Gaby, para incomodarte y para un poco para retarte. A ver, tú qué sientes, no qué piensas. Tú qué sientes ante estas imágenes que te está poniendo. O sea, ¿qué es lo que sientes, no? Yo sentí una profunda soledad, ¿no? Y si la soledad te hace sentir feliz, pues igual supongo que vas a estar feliz, pero es una profunda soledad de y pues quién sabe qué estamos haciendo, oye, estamos aquí solos y hacemos como que vamos a tener futuro, pero la verdad es que no, la verdad es que no lo vamos a tener. Eso es lo que a mí me provocó. Yo tengo la idea, Gabriela, de que la ciencia ficción tiene que ser incómoda. Desde luego. Siempre. Sí, digamos que la ciencia ficción tiene como varias misiones en esta vida, según yo. Dirán otros autores y otras autoras otras cosas, ¿no? Pero a mí me parece que sí, la incomodidad que es también, pues, hermana de la conciencia política o está como muy ligada a cierta iniciativa de pensarnos políticamente. La ciencia ficción es un género tremendamente político, para bien y para mal. O sea, hay ciencia ficción muy fascistoide y hay ciencia ficción que empuja, pues no sé, hacia valores o hacia ideas mucho más luminosas y más, sí,
escala planetaria y hermandad y ¿no? Pero creo que sí, esta incomodidad tiene que ver, con un lado, con esta raíz política tan fuerte que tiene el subgénero, y por otro lado también con la función de canarios en la mina que tienen quienes escriben ciencia ficción, ¿no? Que es como decir, oigan, hay algo que no está bien. Miren, les voy a decir que esto, si sigue así, híjole, va a estar muy mal. O, ¿qué pasaría si? ¿No? O sea, es como estos ensayos de la experiencia, estos continuos ensayos de la experiencia que nos advierten de posibles riesgos, o que incluso, y esto es una tendencia muy vieja y a la vez muy nueva de la ciencia ficción, que es la utópica, o que es explorar las posibilidades positivas, pues también son eso, ¿no? Son como una advertencia. ¿Y qué tal si miramos para allá? ¿Y qué tal si hacemos esto? Entonces, necesariamente la incomodidad o la inquietud está como en el sustrato de los relatos de ciencia ficción. Es ahí donde yo estoy en desacuerdo contigo, Penny. Yo creo que sí, a través de contar la historia de estos personajes en esta nave, ver todo lo que les ocurre, está creando una narración tácita de lo que sí está ocurriendo en el planeta o de lo que ocurrió en el planeta de donde salieron ellos. Es un planeta derruido, es un planeta políticamente destrozado. Sí siento que la figura de la hechicera es al mismo tiempo una especie de encarnación ahí de una mano rígida, dura y enloquecida que está gobernando a la Tierra. Yo sí creo que hay un retrato no explícito de lo que puede estar pasando en el planeta, que curiosamente es lo que está pasando justo ahora. Ya lo dijo Gabriela, ¿no? Pero bueno, la exploración del cuerpo. Ahora que lo estaban diciendo, estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero yo cuando veía justo la escena, las escenas de seducción o de seducciones interrumpidas, como las queramos ver, yo pensaba mucho en Crash. La película, ahora les digo de qué año, 96, de David Cronenberg, basada en una de mis historias favoritas de la ciencia ficción, de J.G. Ballard, que tienen enormes diferencias, pero la exploración del cuerpo en la película de Cronenberg creo que también está muy enfocada al lado femenino. Son los personajes femeninos los que le enseñan a los masculinos cómo explorar las cicatrices, estas imperfecciones, estas cosas que normalmente nosotros decimos no deben estar, las mutilaciones, las cicatrices. Y son los personajes de Holly Hunter, de Deborah Kara Unger y de Rosanna Arquette que le dicen a los chavos, a ver, tranquilos, la cosa se vive así. No sé si estoy viajando demasiado lejos. Yo no creo, porque incluso Claire Denis ha dicho, o sea, el cine de Cronenberg ha sido una influencia de Claire Denis, como que ella misma lo ha planteado así, como la corporalidad, etcétera. A mí me hizo pensar también mucho bueno, es que también siento que está muy reflejado toda la filmografía de Claire Denis, o sea, todas las violaciones del cuerpo, transgresiones corporales, el deseo violento en su película, en español, ¿cómo se llamó? La de los caníbales sexuales. Trouble Every Day se llamaba. Sí, pero en español no sé. Algo de caníbal sangriento, una cosa así. Que ella misma ha tratado ya como el deseo violento y la forma en que se transgrede a los individuos, que un individuo por definición debería de ser lo indivisible, ¿no? O lo inviolable, ¿no? Que de ahí viene el término. A ella le gusta mucho jugar como con esos límites, ¿no? Del cuerpo. Y aquí lo vemos también, ¿no? Hay violaciones para ambos lados. Para ambos lados. Hay transgresiones, tan solo inseminar a las chicas en contra de su voluntad, ¿no? Como que todo el tiempo se está transgrediendo el cuerpo para... Digo, en el caso de los hombres se les extrae el semen, no sé, hay como colonialismo también por ahí. O sea, me recuerda mucho a ella misma, o sea, como que también trajo al espacio a sus inquietudes un poquito ahí en eso. Me parece. Ballard. Hablemos de Ballard. No, pero pensando también en todos estos personajes y pensando en nuestra actualidad y demás, es como decir, piensan que nosotras estamos un poco de más o que lo que estamos diciendo no va para ningún lado, pero ¿qué va a pasar el día que ustedes se queden solos? ¿Qué van a hacer? ¿No?
O sea, los hombres. Sí, Ya. sí. O sea, ¿cómo está? O sea, Nada. o sea, sí, pareciera que él toma la salida fácil, ¿no? De pues ya, si esto va a ser el fin, o sea, Que lo sea. Que sea ya, porque yo ya con esta sigue, o sea, también este tabú y esta tensión y de ya creció y de estamos solos y de toda esta locura, un poco como el mal de la montaña que sucede, ¿no? Y todas estas cuestiones o sea, está cargada de tantas cosas que nos lleva al espacio, pero que a la vez es a tu propio espacio, ¿no? A tu propia cabecita y a tu propio universo y a tu propia realidad. Y la parte de la liberación, o sea, ella, por ejemplo, es la bruja cósmica de alguna manera, pero es la única que asume, ¿no? Y cuando se encierra en esta habitación y que tiene este viaje también increíble, ¿no? Yo sé que todos los demás me malmiran y demás, pero la única que aquí es libre soy yo. Soy yo. Sí, y que también es muy interesante, ¿no? Como vinculado a Cronenberg, a Ballard y a Crash, etcétera. Como también la búsqueda del placer, ¿no? Que hay aquí y que es un placer también muy incómodo, ¿no? Sí. La máquina, que no es, no sé, por ejemplo, el orgasmatrón, que es gracioso, ¿no? Sí, Y esta fuck box es una cosa misteriosa. Fuckbox le llaman, sí. Es que no me acuerdo si era fuck room o fuck box. Y es que aparte luego nos gusta, o sea, pensar en este placer como algo casi ascético, no sé. O sea, aquí vemos el semen correr, ¿no? O sea, como que nos gusta pensar en nuestros momentos eróticos sin el cuerpo. O sea, muy raro, como ¿no? si no sin tuvieras que limpiar nada exacto. después, ¿no? Así no, porque tenemos, o sea, nos fue gusta... tremendamente placentero y no tuve que lavar las sábanas, no. Sí, porque Es obviamente al las revés. películas es como de se ve, corte en la mañana siguiente, Sí. se lucen espectaculares, las sábanas están súper blancas, ¿no? Sí, lo que pasa después del sexo no es el cigarro, hay que lavar. exacto. Y la película lo deja clarísimo. Hay que ir a limpiarse. Hay fluidos por todos lados, o sea, eso también es algo que se agradece y que incomoda muchísimo de la película. Sí, y que finalmente es un recordatorio de la mortalidad. O sea, también como que igual está muy presente esta cosa, sí, de nuestra mortalidad como especie y como individuos y la idea del tiempo, ¿no? Esta cosa de, bueno, pues nosotros estamos aquí supuestamente viajando por 8 años, pero pues ya estamos muertos porque toda la Tierra seguramente ya no está viva, ¿no? Nos mintieron, ¿no? Nosotros en realidad nos vamos a morir en el espacio y la Tierra también se va a morir porque nosotros vamos a seguir viajando en un tiempo que ya no es humano. Entonces, también esta presencia de los fluidos apela como a esa idea de la mortalidad y a esas cosas incómodas del placer y de la sexualidad que son el centro mismo de la sexualidad. O sea, ¿por qué nos gusta irnos por ahí con alguien? Pues para sentirnos vivos, claro. para olvidarnos un rato de que nos vamos a morir. De que nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Y sí, o sea, creo que es muy interesante ver como esta máquina, que es un poco ominosa, también a Juliette Binoche en esa escena que es un poco... Es muy bella, pero también es muy perturbadora. Entonces, es muy expresionista. Sí. Muy expresionista esa escena. Y también como la idea de la máquina, ¿no? Que es todo lo contrario, esta máquina del placer. También que es todo lo contrario, por ejemplo, digo, Demolition Man no tiene punto de comparación, pero a mí me encanta por esta representación del sexo tan aséptica y tan ñoña, ¿no? Así de vamos a ponernos nuestros cascos de realidad virtual y esto va a durar 1 minuto y se acabó, ¿no? Y pues no, o sea, lo que es... maravilloso de que una artista como Claire Denis haga una película haciéndose todas estas preguntas, ¿no? De extrapolar el sexo en el espacio y el cuerpo en el espacio, es justamente esa complejidad, ¿no? Que puede adquirir todas estas cosas que nos imaginamos hacia el futuro, ¿no? Y Ursula Le Guin lo dice, ¿no? ¿Cuál es el sentido de una obra de ciencia ficción? Hablar del presente. Toda buena obra de ciencia ficción habla más del presente que habla del futuro. Sí. Me quedé ahorita pensando en eso de que las mujeres están interesadas justamente en hablar de sexo y hablar justamente ahorita que estabas hablando me acordé de esta película que no sé si vieron, es de una directora lituana que se llama Vanishing Waves,
que es de ciencia ficción de 2012, que no tuvo la notoriedad porque pues eso sucede, ¿no? Con las directoras en general, pero igual su película de ciencia ficción también trae este elemento, pues es la historia de un científico que está tratando de conectarse como con cosas en un futuro cercano con una paciente que está en coma, pero entonces no solo se conecta con ella, sino que tiene sexo con ella cada vez que se encuentran como en esta realidad como de sueño, paralela, ¿no? Que es muy es muy Inception eso. Pero esa cosa, ¿no? Hay también una escena de una orgía, o sea, es ciencia ficción, pero también es una directora preocupada, o sea, por tocar estos temas, por lo erótico, por el sexo, por la sexualidad, o sea, no sé, como que siento que también es algo que las directoras en el cine están como trayendo también, a pesar de que sus películas no tengan como la notoriedad de pues la ciencia ficción mainstream y espectáculo y sí, porque Ad Astra, vamos a... Si lo comparas con películas de aislamiento, de prisiones no asumidas como Moon, está todo menos ese señor que hace cuando está solo, ¿no? O sea, ¿en qué momento se desfoga? O si lo llevas a películas como... ¿Cómo se llamó la de Danny Boyle? La de la nave que va hacia el sol, que a mí también me recordó mucho esta... Sony algo... Sunshine. Buenísima película. También, ¿no? Ves a las científicas, ves a los chavos y dices, ¿y esto es en qué momento, no? ¿Por qué? O sea, esas películas como que suelen dejar ese tipo de cosas de lado. Porque están más concentrados en el qué va a pasar que en el cómo está pasando, qué estamos sintiendo, etcétera. Y porque, seamos muy francos, no tenemos los mismos asuntos corporales unos y otras. O sea, nosotras vivimos el cuerpo todo el tiempo, nos lo recuerdan todo el tiempo, ¿no? Y ahí está una experiencia totalmente distinta de lo que implica tener un cuerpo, ¿no? O sea, nosotras salimos a la calle y se nos recuerda cómo es nuestro cuerpo y que vivimos dentro de un cuerpo de determinadas características. Y la forma en la que nos vemos hacia adentro vemos a nuestro cuerpo primero que nada. Sí. Exacto. Y también, por ejemplo, una cosa muy bonita de High Life es que la sexualidad... Una más. La sexualidad femenina o la sexualidad, sí, sobre todo la femenina, pero en general la sexualidad humana tiene que ver con la reproducción. O sea, es una obviedad, parece que es una obviedad lo que estoy diciendo, pero de repente, por ejemplo, el sexo en Hollywood es coger y ya, no es la paternidad o la maternidad. Y lo es. O sea, parte de la sexualidad es también ser padres, ser madres, ¿no? O sea... Especialmente en el cuerpo femenino, pues parte de la sexualidad femenina también es dar vida y también es, por ejemplo, la escena con la chica que tiene la leche materna que no le puede dar de mamar al bebé es muy fuerte y muy tremenda, ¿no? Esa parte de la sexualidad que se obvia y que forma parte también de la identidad femenina es... Sí, es algo raro de verse en pantalla y más en el espacio, insisto. Y más en el espacio. Porque es un espacio muy masculino. Y aunque se vea, es mucho más raro que dramáticamente pese, ¿no? Que es lo que justo hace la película. No está mostrando las cosas y todo esto que les estamos contando no lo muestra por mostrarlo. Todo es parte de la atmósfera que se está construyendo dentro de la película. Sí. Y eso es bien, bien interesante. No, y por ejemplo, la escena de Juliette Binoche, las cicatrices. Ajá. Sí, que el cuerpo transgredido, ¿no? O sea, cuando le preguntan, ¿y es cierto que tal? No dice sí, no dice que no, pero al hacer el recorrido de su cuerpo te das cuenta que sí, hubo algo, ¿no? Y que cuando sucede cambias. Claro, y ahí queda la marca. Claro. ¿Algo más que quieran agregar de High Life, de Robert Pattinson, de Claire Denis, de la ciencia ficción? ¿Algo que quieran comentarle a la gente antes de tener que cerrar este episodio? Hay una imagen que a mí me impactó mucho, que es cuando, él abre la puerta de la nave a tirar algo, ¿no? Para no hacer spoiler. El negro que se ve en la puerta no es un espacio con las estrellas, ¿no? Es un negro profundísimo, negro profundo, y está tirando esto, ¿no? A ese vacío a mí me impactó muchísimo. O sea, creo que ni todo el espectáculo del mundo con todas sus galaxias y me hubieran hecho sentir el vacío así, ¿no? Y que creo que además Claire Denis dijo que eran cortinas, una cosa así. O sea, que puso cortinas alrededor de su nave. Pero sí, o sea, sí me impactó mucho
esa. Aparte sucede, creo, al principio, sí. Sí, no Al hemos soltado principio. ningún estropeo. Sí, No sé, al principio no se de la preocupen. película. No dije qué tiro. No, pero es que además, aunque lo hubiéramos dicho y aunque le dijéramos a la gente que al final el mayordomo es el asesino, es tan película que lo que importa es experimentarla y no saber qué es lo que está contando. Exacto. No, estamos más allá de lo meramente anecdótico. Es una película de verdad, ¿no? Como las que... Sí, si se A arruina veces. con un spoiler es que quizá... Sí, no, hay si, un problema. no, si una película se viene abajo con un estropeo, pues entonces no era tan película como creíamos, ¿no? Creo, yo tengo esa teoría. Yo también tengo esa teoría. Yo estoy muy molesta con no spoilers, yo, pero No, ¿por tranquilo, qué? ni la has visto. O sea, vas a saber que es un estropeo hasta que la veas. Mientras, o sea, ¿qué más te da? Sí, claro. No, y creo que además, en el caso de una película como esta, ciertas claves a veces ayudan a leer Claro. como o sea, si alguien nos está escuchando y no la ha visto, la va a ver así más rico. Sí. Con lo que Exacto. hemos dicho. Porque Exacto. igual es como, pues sí, una conversación que enriquece como tu perspectiva, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la nave, que es totalmente distinta a este fetiche, ¿no? De vamos a hacer una nave que sea no sé qué, y la aerodinámica. O sea, como- Blanca, además. Sí, claro, impoluta y bla, bla, bla. O sea, como que también hay toda una tradición fetichista de las naves en la ciencia ficción, como convencional o como más comercial. Y aquí, que no se nos olvide que es una prisión y que esto no va a ningún lado. O sea, es como también ver un edificio ahí en el espacio un poco triste, ¿no? Un poco... Sin recursos, porque además sí. están ahí, ¿no? Una oficina de gobierno. Sufriendo Sí, con el exacto. agua, En reciclando. fin de sexenio, además. Sí. Filtrando el agua. O sea, sí, Ajá. sí, es como... No, pues reciclando la mierda, lo dicen. Pues tal es un cual, poco ¿no? como Pues la es Tierra, eso, como decíamos. te digo, es la Tierra. Es la Tierra. Es la Tierra. Yo sí creo que hace un retrato muy fiel de lo que está pasando en la No, Tierra. y lo verde. Y lo verde, que es poquito, pero es atesorado, ¿no? Ese pequeño jardín y que pues es la tierra. Es la pureza, porque es lo que cuando nos llevamos. cuando Ujú. terminan de hacer sus diligencias, es como de llegar ahí de, ¿no? Sí, O sí. sea, por eso también es actualidad, ¿no? Ujú. Sobre todo ahorita lo que está pasando en la Amazonia. Sí. Exacto. Muy bien. Pues a reserva de algo más que quieran comentar, algún libro que le digan a la gente, oye, este libro te va a servir para después de ver la película. A ver, por ejemplo, o sea, yo sí les recomendaría que si les gustan las space operas, que finalmente, aunque Claire Denis no lo diga, eso hizo. Pues que lean, por ejemplo, a Joanna Ross, que es una autora que habló de cómo vivir en el espacio, de los problemas que se podían enfrentar con una misión hacia otros planetas. También está C.J. Cherry, o sea, que acudan autoras para que vean este otro universo, ¿no? Que es como, sí, el lado oscuro de la luna, de la luna. En términos de space opera o en términos de la gran odisea al espacio, ¿no? C.J. Cherry, Joanna Ross y, por supuesto, Ursula K. Le Guin, que tiene una saga muy bonita, que son varios libros en torno a una idea de una especie de ONU intergaláctica, que es el ciclo Ecumen. Está La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos, una novela súper interesante políticamente hablando. Son experimentos políticos. Y El nombre del mundo es bosque, que sería muy pertinente leer de inmediato por la cuestión del Amazonas, por ejemplo. Muy bien. ¿Nadie más? Penny. No, pues Hoy aquí sí te Gaby dije es- Penny. Sí, no, pues igual y Gaby es la experta en los libros de ciencia ficción. No, más bien igual y recomendar checar la ciencia ficción que se hace de mujeres, ¿no? Con directoras mujeres, por ejemplo, Vanishing Waves. Ujú. Hay otra película que también me parece que se estrenó en Sundance en 2014, 2013, bueno, por ahí, que se llama Advantageous, de Jenny Fag. Wow. O sea, que tampoco, o sea, por lo regular las películas de Sundance tienen como buen avance, ¿no? Y ella no, o sea, su película se quedó un poco ahí. Es también esta historia de una mujer que traslada como su conciencia aparentemente a otro cuerpo más joven, ¿no? También son pocas las mujeres que adquieren esta notoriedad que Claire Denis está un poco adquiriendo un poco más con High Life, ¿no? Y pues nada más como checar títulos y buscar autoras, ¿no? Porque precisamente como dijo Gaby, las mujeres también tienen otra mirada que Claro. puede enriquecer el espectro, sobre todo de la ciencia ficción cinematográfica, que Muy es bien. necesaria, creo. Muy bien. Yo estoy de acuerdo. Star Wars no es ciencia ficción. Lo he dicho muchas veces. Sarai,
No, pues muchísimas gracias a todas porque estuvo súper sabrosa la charla y que hay que ir a verla al cine. Y hay que ir a verla sin el teléfono en la mano. Apaguen sus teléfonos, véanla más de una vez, les va a hacer falta, no porque sea incomprensible, sino porque es muy sabroso verla. Por eso. Entonces, Penny, mil gracias por haber venido otra vez. No, gracias, fue un placer. A Cine Garage y a Puentes. Arancha, no te animaste a nada, pero aquí estás. Mil gracias por todo esto. Saraí, mil gracias. Gracias. Gabriela, mil gracias por todo. Gracias a ustedes por la invitación. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.